Esta historia nace como nacen algunos relatos que no pretenden cambiar el mundo, pero sí tocar una esquina pequeña del corazón. Nace sin prisa, en un pueblo que nunca imaginó que entre sus calles silenciosas crecería una niña capaz de ver más allá de lo evidente. Una niña que no buscaba destacar, que jamás pidió ser distinta y que sin embargo llevaba una luz tan intensa que el mundo necesitó tiempo para aprender a mirarla sin parpadear. Su nombre era Liora. Tenía 11 años cuando esta historia comenzó a tomar forma, aunque su don había empezado a mostrarse mucho antes. Era una niña pequeña, de ojos que observaban demasiado y de palabras que llegaban tarde porque su mente siempre iba un paso adelante. En el pueblo la conocían como la hija de Maren, porque así se llamaba su madre, y para muchos esa era la única definición que importaba. Pero a veces el destino juega a esconder tesoros en los lugares más normales. Y Liora era uno de esos tesoros. Cada mañana caminaba hacia la escuela por una calle que olía a pan recién hecho. Pasaba frente a la panadería de los hermanos Klum, que soltaban harina en el aire con movimientos tan rápidos que parecían nieve en pleno sol. Más adelante cruzaba frente a la herrería, donde el sonido del metal golpeado despertaba al pueblo mejor que cualquier campana. Ese era el sonido que marcaba el inicio del día. Liora avanzaba en silencio, no por timidez, sino por costumbre. Había aprendido que la mayoría de las personas hablaban demasiado y escuchaban muy poco. Prefería observar. Prefería sentir el mundo sin que nadie lo interpretara por ella. A veces, cuando la brisa levantaba el polvo del camino, imaginaba que estaba caminando entre pensamientos ajenos, todos flotando alrededor sin pedir permiso. La escuela era un edificio antiguo de madera. Tenía un techo inclinado que crujía cuando el viento lo tocaba. Y tenía maestros que hacían su trabajo con dedicación, pero que no estaban preparados para recibir a una niña como ella. Porque Liora tenía un don que no pidió. Un don que no sabía cómo ocultar. Un don que los hacía sentir incómodos sin que ella hiciera nada. Era como si su mente hubiese nacido abierta en un lugar donde todos preferían mirar por ventanas pequeñas. Desde muy pequeña había mostrado señales. Su madre la encontraba mirando la sombra de un vaso durante largos minutos, observando cómo cambiaba de forma según la hora del día. Cuando le preguntaba qué hacía, Liora respondía que la sombra hablaba, que había secretos en su contorno, que el mundo tenía ritmos escondidos y que a veces era necesario escuchar sin oír palabras. Su madre no entendía del todo, pero sonreía igual. Amaba esa forma de mirar el mundo, aunque no la comprendiera. Pero la escuela no estaba hecha para mentes así. Los profesores esperaban respuestas simples. Ella daba respuestas profundas. Pedían memorización. Ella ofrecía comprensión. Querían que siguiera los pasos marcados por el libro. Ella caminaba por otro sendero. Y aunque nunca lo hacía con intención de desafiar a nadie, su presencia se volvió incómoda. Había días en que los compañeros la admiraban en silencio. Había otros en los que la miraban con recelo. Algunos la evitaban para no sentirse tontos a su lado. Otros buscaban cualquier error en ella, como quien busca una grieta en una piedra preciosa, solo para demostrar que también puede romperse. Pero Liora no estaba hecha de fragilidad ni de arrogancia. Era simplemente una niña con un pensamiento demasiado grande para un pueblo pequeño. Guardaba cuadernos llenos de ideas que parecían escritas por alguien mayor. Reflexiones, teorías, pequeñas historias, dibujos de sistemas que no existían. Su madre encontró uno de esos cuadernos una noche. Lo abrió sin intención de espiar, solo para ordenar la habitación. Lo que leyó la dejó inmóvil. No entendió casi nada. Eran conceptos que jamás había escuchado. Era como entrar en un bosque desconocido donde todo parecía hermoso pero incomprensible. Y sin embargo, lloró. Lloró no de tristeza, sino de asombro, porque era como si su hija hubiese sido tocada por algo más grande que el mundo que la rodeaba. Pero la comprensión profunda tiene un precio. A veces, un precio alto para alguien tan joven. Un día, después de una clase particularmente difícil, Liora escribió una frase diferente a todas las que había escrito antes.
No era una teoría, no era una observación, era un susurro de su corazón. A veces desearía no entender tanto. Miró esa frase durante varios minutos. Era pequeña, era simple, era verdadera. Era la primera vez que reconocía que su don podía doler, que su luz, en lugar de ser celebrada, podía hacer que los demás apartaran la mirada. Hasta que un día algo cambió. Y como suelen ocurrir los cambios importantes, no llegó con un gran anuncio, llegó disfrazado de humillación. Era la clase de literatura. La maestra explicaba un poema sencillo. Liora escuchaba con atención, aunque ya había leído ese poema la noche anterior, y lo había analizado de una manera distinta a la que la maestra proponía. Levantó la mano con timidez y compartió su interpretación. Era profunda, era emocionante. Era tan clara que por un momento el aula se quedó en silencio. Los niños dejaron de mover los lápices. La maestra parpadeó. Y entonces ocurrió lo que a veces ocurre cuando los adultos sienten que un niño toca un lugar que ellos creían exclusivo. La maestra negó sus palabras con una dureza que no necesitaba usar. Le dijo que estaba equivocada. Le dijo que no debía inventar significados. Le dijo que hablara solo cuando se le pidiera. El brillo en los ojos de Liora se apagó un poco. Un compañero quiso hacerla quedar en ridículo y le pidió analizar otro poema. La maestra aceptó para demostrarle que no sabía tanto, pero la niña volvió a hablar con esa claridad que parecía revelar los secretos de las palabras. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie habló, ni la maestra, ni los niños, ni el compañero que quería burlarse de ella. Pero no recibió admiración, recibió miedo. Ese miedo que aparece cuando algo se sale del molde, ese miedo que se disfraza de rechazo, ese miedo que los adultos llaman disciplina. A partir de ese día, los profesores comenzaron a verla como un problema. La directora recibió quejas. Algunos decían que perturbaba las clases, otros que hacía preguntas que incomodaban, otros que no respetaba el ritmo. Como si pensar más fuera un acto ofensivo, como si comprender demasiado rápido fuera una falta de respeto. Una tarde, la directora llamó a su madre. Hablaron durante más de una hora. Liora, desde el pasillo, alcanzó a escuchar palabras sueltas. Ajustarse, disminuir, no sobresalir, molesta, dificulta. No necesitó escuchar más para entender. Su don no era bien recibido. Su mente no era celebrada. Su capacidad era vista como una amenaza. Esa noche escribió en su cuaderno con letra temblorosa: «No debería doler tanto ser yo». En esos días ocurrió algo que cambió la historia, pero al principio pasó desapercibido. Fue una simple prueba sorpresa de matemáticas. El profesor entregó hojas con problemas complejos. Los niños se quejaron. Liora no. Para ella los números eran como un idioma silencioso que podía leer sin esfuerzo. Terminó antes que todos, pero revisó cada respuesta con cuidado, como quien repasa una melodía delicada. Cuando el profesor corrigió los exámenes, quedó pálido. No por la perfección de sus respuestas, sino porque ella había resuelto un ejercicio extra que él había puesto solo para medir curiosidad, sabiendo que ningún estudiante podría resolverlo. Ella no solo lo resolvió, lo hizo de una manera tan elegante que parecía una solución inventada por alguien acostumbrado a pensar desde otro ángulo. Algo cambió en él ese día. Ya no la vio como una niña problemática. La vio como una mente extraordinaria. Fue él quien pidió a la directora que evaluaran a Liora para programas avanzados. Pero algunos profesores se opusieron. Temían perder autoridad. Temían quedar en ridículo frente a ella. Temían lo que no podían controlar. Temían lo que no entendían. Las tensiones crecieron. El ambiente se volvió casi insoportable para ella. Caminaba por los pasillos sintiendo cómo los adultos la miraban con recelo y los compañeros con confusión. No la odiaban, tampoco la admiraban, la temían. Y ese temor se traducía en distancia. Una mañana la maestra de historia pidió escribir un relato sobre la formación de un imperio antiguo. Liora entregó un texto que la maestra abrió sin esperar demasiado, pero apenas leyó las primeras líneas,
El aire se volvió más denso. Era como si la niña hubiera viajado en el tiempo. Su narración no era un resumen, era una recreación viva, profunda, poética sin exageración. La maestra se quedó helada. Guardó el cuaderno como si guardara un objeto que quemaba. Ese mismo día llamó a la directora. La directora llamó a la psicopedagoga del distrito. La psicopedagoga pidió evaluar a Liora. La madre de la niña recibió la noticia con miedo. No quería que su hija fuera un experimento. No quería que su mente fuera analizada como si fuera un insecto raro. Pero también sabía que negar la evaluación significaría cerrar puertas. Y una puerta cerrada puede pesar más que cualquier diagnóstico. Aceptó. El día de la evaluación, Liora se sentó en una sala blanca. Frente a ella, una mujer de mirada amable comenzó a hacer preguntas, pruebas, ejercicios que parecían fáciles al principio, pero que se volvían más difíciles con rapidez. Liora no solo respondía, explicaba, mostraba caminos de pensamiento que la psicopedagoga nunca había visto en un niño. Cuando terminaron, la mujer guardó silencio durante un largo momento. «Eres muy especial», dijo finalmente. Pero la palabra especial resonó en la cabeza de la niña como una sentencia que no sabía si debía alegrarla o asustarla. Días después, el informe llegó. Era abrumador incluso para adultos. Cociente intelectual extraordinariamente alto. Procesamiento acelerado. Memoria profunda. Pensamiento divergente. Capacidad analítica fuera de los rangos conocidos para su edad. La directora lo miró como si fuera una carga. Los profesores lo recibieron como una confirmación incómoda, y el pueblo lo transformó en murmullos. Nada directo, nada frontal. Solo comentarios lanzados al aire que llegaban a oídos de la niña sin que ella quisiera escucharlos. Una tarde, 3 compañeros la esperaron cerca del muro cubierto de enredaderas. El más grande la miró con burla y le dijo que si era tan lista, debía saber por qué nadie quería estar con ella. Liora sintió un nudo en la garganta, no por miedo sino por cansancio. Quiso decir que ella no quería ser más que nadie, que no buscaba humillar, que no pedía ser distinta. Quiso decir tanto, pero nada salió. Su madre apareció a lo lejos, llamándola, y los niños huyeron como si nunca hubieran estado allí. Pero las palabras quedaron pegadas a ella como polvo difícil de quitar. Esa noche escribió: «Mi mente es demasiado grande para este lugar y demasiado pequeña para entender por qué duele tanto». La madre la abrazó sin decir nada, porque hay dolores que no necesitan explicación, solo compañía. Los días siguieron con el mismo peso de siempre, hasta que llegó la feria escolar. Cada alumno debía presentar un proyecto. Liora, para evitar problemas, preparaba algo simple, una maqueta básica, un experimento pequeño. No quería destacar, no quería brillar. Estaba cansada de cargar con la culpa de saber. El día del evento, el gimnasio se llenó de risas. Los padres miraban orgullosos los trabajos, pero algunos compañeros, al ver lo que Liora había llevado, comenzaron a murmurar. Decían que se estaba conteniendo, que buscaba parecer normal, que era una falsa modestia. Otros solo repetían lo que escuchaban. La rueda de un carrito chocó con su mesa y su proyecto cayó al suelo. Se rompió. Nadie se detuvo, nadie pidió disculpas. Liora se agachó a recoger los pedazos con movimientos lentos. Tenía ganas de llorar, pero ya había aprendido a llorar en silencio. El profesor de matemáticas se acercó. La miró recogiendo los restos y sintió algo parecido a una punzada de vergüenza. No por lo que ella había hecho, sino por lo que los adultos le habían exigido, que fuera menos. «No deberías esconder lo que sabes», dijo. «No deberías sentirte culpable por ser tú». Ella lo miró con sorpresa. «Si muestro lo que puedo hacer, todos se enojan». El profesor negó con la cabeza. «Nosotros, los adultos, a veces fallamos, y a veces confundimos nuestra sombra con la luz de los niños. Tu luz no es el problema. Nuestro miedo sí». En ese momento apareció la madre de Liora con una caja en las manos.
Era el proyecto que la niña había preparado originalmente y que decidió no mostrar para no molestar a nadie. Un modelo complejo que explicaba el movimiento de la luz usando materiales sencillos. Un trabajo que combinaba ciencia con creatividad. Una obra hermosa para alguien de su edad. El profesor pidió colocarlo en el centro del gimnasio. Todos se acercaron. Liora sintió sus manos temblar. No era miedo a fallar, era miedo a brillar. Presentó su proyecto con voz suave. Explicó cómo la luz cambia al atravesar distintos materiales. Mostró patrones, experimentos y pequeños trucos visuales que parecían magia, aunque eran ciencia pura. Los padres se quedaron boquiabiertos. Los alumnos también. Incluso los profesores sintieron algo parecido a un pequeño sacudón de humildad. Cuando terminó, el silencio llenó el gimnasio. No era un silencio incómodo, era un silencio respetuoso. La directora la llamó al día siguiente. Su voz ya no era fría. Le dijo que habían estado equivocándose desde el principio, que no habían sabido acompañarla, que ahora querían hacerlo bien. Por primera vez, los adultos no la miraban como un problema, la miraban como una oportunidad. A partir de entonces, Liora recibió libros más avanzados, materiales nuevos, apoyo real. Algunos compañeros se acercaron para aprender de ella, otros para pedir ayuda. Y aunque no todos lograron entenderla, al menos dejaron de temerle. Y eso bastó para empezar a construir un nuevo mundo para ella. Una tarde, mientras caminaba hacia el arroyo donde siempre iba a pensar, respiró hondo. El aire estaba tibio, las hojas se movían con un ritmo lento, y por primera vez sintió que pertenecía. No porque todos la comprendieran, no porque su don fuera celebrado, sino porque había encontrado un lugar donde podía existir sin pedir disculpas. El mundo no era demasiado pequeño para ella, solo estaba esperando aprender a mirarla. El narrador cierra esta historia con la suavidad de quien sabe que los dones excepcionales no existen para humillar, existen para iluminar, y aunque a veces la luz moleste, tarde o temprano revela que la oscuridad nunca fue un lugar para quedarse. Esta es la historia de una niña que no pidió ser genio, pero que aprendió que esconderse nunca es la respuesta, porque los dones auténticos no se miden en aplausos, se miden en la libertad de ser uno mismo. Y Liora, finalmente, pudo serlo.